Ricardo Henao golpeó la mesa de cristal con la mano. Mi perro tomaría mejores decisiones que cualquiera de ustedes. Los 6 directivos alrededor de la mesa agacharon la mirada. El silencio llenaba la sala de reuniones del piso 23, roto solo por el murmullo del aire acondicionado y el sonido lento de la franela limpiando en la esquina de la pared de vidrio. Ricardo giró la cabeza y notó a Sofía Morales. Uniforme azul marino, carrito de suministros al lado, moviendo el brazo en círculos pausados sobre el panel transparente. Ella no lo miró. ¿Sabes una cosa? Ricardo se reclinó en su sillón, con una sonrisa sarcástica formándose en sus labios. Hasta ella probablemente tomaría mejores decisiones. Sofía detuvo el movimiento de su brazo, sin girarse. Tú, Ricardo la señaló con un dedo. ¿Cómo te llamas? Sofía, señor. Sofía. ¿Juegas ajedrez? Ella apretó más fuerte el paño de limpieza. He jugado. Ricardo soltó una risa seca y miró a sus ejecutivos. Perfecto. Haremos lo siguiente. Juegas una partida conmigo ahora mismo. Si ganas, dejo de quejarme de este equipo incompetente. Si gano... Abrió las manos con un gesto dramático. Bueno, la vida sigue como está. 2 ejecutivos rieron en voz baja. Otros, incómodos, revisaron sus celulares. Sofía dejó el paño en el carrito y por primera vez miró directamente a Ricardo. Está bien, señor. Ricardo abrió el cajón lateral de la mesa y sacó un estuche de cuero negro. Dentro, un tablero plegable de madera oscura y piezas pulidas. Lo armó todo en el centro de la mesa con movimientos amplios y teatrales. Que alguien cronometre esto. Quiero ver cuánto tardamos. Sofía arrastró una silla desde la esquina y se sentó del lado opuesto. Postura recta, manos quietas en el regazo. Ricardo distribuyó las piezas sin mirarla, aún dirigiéndose a los directivos. Van a aprender una valiosa lección sobre subestimar adversarios, sonrió. O sobre sobreestimar. Sofía acomodó sus piezas negras en silencio, cada una en su lugar exacto, sin vacilación. Ricardo notó esa precisión, pero no comentó. Las blancas inician. Seré generoso. Él movió el peón del rey 2 casillas, una apertura clásica, predecible. Sofía respondió de inmediato con el mismo movimiento. Ricardo arqueó una ceja. Rápida, eso me gusta. Él jugó el caballo. Sofía movió el suyo sin pausa. Ricardo hizo su tercera jugada. Ella contestó en 3 segundos. Uno de los ejecutivos miró su teléfono, luego al tablero. No piensa mucho, ¿verdad? Ricardo comentó en voz alta, tomando el alfil. Sofía no respondió. Sus ojos seguían cada pieza, cada casilla, escaneando el tablero como quien lee un libro familiar. Ricardo avanzó el alfil para presionar el flanco. Sofía retrocedió el caballo, protegiendo con un peón lateral. Defensiva, inteligente. Ricardo se echó hacia atrás. ¿Alguien te enseñó o aprendiste por tu cuenta? Mi padre me enseñó, señor. Ah, tradición familiar, qué bonito. El tono era condescendiente, pero Ricardo empezó a tomar más tiempo en sus movimientos. Sofía seguía respondiendo con rapidez. Él intercambió peones en el centro. Ella aceptó el cambio y reposicionó la dama en una línea abierta. Un movimiento sutil, pero peligroso. Ricardo frunció el ceño. Había dejado la dama de ella con visión directa sobre 3 casillas vitales. Movió la torre para bloquear. Sofía trajo su alfil a la diagonal larga. La sala estaba en absoluto silencio ahora. 2 ejecutivos se habían acercado para mirar mejor. Ricardo carraspeó y atacó con el caballo, forzando un intercambio. Sofía capturó sin dudar, pero en el movimiento siguiente colocó su torre en la columna abierta. ¿Has jugado bastante? ¿O no? Hace mucho tiempo, señor. Ricardo se quedó mirando el tablero durante 15 segundos antes de moverse. Sofía respondió en 5. Él avanzó la dama intentando crear una amenaza doble. Ella bloqueó con el caballo y al mismo tiempo abrió un ataque sobre su torre. Ricardo se detuvo. Miró de nuevo.
La torre estaba seriamente amenazada. Si movía la dama para continuar el ataque, perdía la torre. Si salvaba la torre, perdía la iniciativa. Respiró hondo y retrocedió la torre. Sofía capturó el peón desprotegido. Suertuda. Ricardo forzó una sonrisa. Uno de los ejecutivos tosió. Otro desbloqueó su celular discretamente abriendo la cámara. Ricardo no lo vio. Estaba concentrado ahora, inclinado sobre el tablero. Jugó el alfil al ataque. Sofía simplemente salió de la línea de ataque y simultáneamente posicionó la torre para presionar la segunda fila de él. Ricardo sintió que el sudor comenzaba en su nuca. Él tenía 8 piezas en el tablero. Sofía también tenía 8, pero las de ella estaban coordinadas, trabajando en conjunto. Las de él estaban dispersas, inconexas. ¿Cómo había ocurrido eso? ¿Quieres agua?, preguntó de repente. No, gracias. Ricardo tomó su propia botella y bebió. Miró el tablero como si fuera la primera vez. Movió la dama para centralizar. Sofía respondió con un movimiento de torre que él no comprendió de inmediato. Solo 3 segundos después lo vio. Ella estaba preparando una invasión en la 7ª fila. Él bloqueó con un peón. Ella intercambió torre por caballo y peón, simplificando la posición, pero quedando con una mínima ventaja material y una clara ventaja posicional. Tú... Ricardo se aclaró la garganta. Juegas bien. Gracias, señor. Él intentó un contraataque en el flanco de dama. Sofía defendió con 2 movimientos sencillos y devolvió la presión al centro. Ricardo se dio cuenta de que estaba siendo acorralado. Cada jugada suya era respondida con algo mejor. Cada plan era anticipado. La miró por primera vez con verdadera atención. Sofía tendría unos 30 y tantos, quizás 40. Rostro con signos de cansancio, manos ásperas por el trabajo manual. Pero sus ojos estaban fijos en el tablero con una intensidad que él solo había visto en jugadores muy serios. ¿Dónde aprendiste a jugar así? Sofía levantó la vista por un segundo. Aprendí cuando era niña. Jugué en algunos torneos. ¿Qué tipo de torneos? Estatales, nacionales. Ricardo parpadeó. ¿Nacionales? Sí, señor. Ella movió la dama a una casilla central. Amenaza triple. Ricardo vio las 3 al mismo tiempo y se dio cuenta de que solo podía bloquear 2. Iba a perder otra pieza, o peor. ¿Tú? Se detuvo. Miró a los ejecutivos. 2 estaban grabando ahora. ¿Fuiste jugadora profesional? No profesional, competitiva. Ricardo tragó saliva. Movió el rey para salir de una de las líneas de ataque. Sofía capturó el alfil que quedó colgando. Ahora tenía una ventaja clara. 2 peones de más. Posición dominante, su rey expuesto. La sala estaba en silencio total. Ricardo miró el tablero. Miró a Sofía. Ella esperaba, manos cruzadas sobre el regazo, expresión neutra. No había triunfo en su rostro, ni rabia, solo una concentración tranquila. Había invitado a una campeona a jugar, y lo había hecho delante de todo su equipo, grabándola, como si fuera una broma. Ricardo sintió el peso de su error por primera vez. Sofía miró al rey blanco acorralado en el tablero y sintió un nudo en el pecho. Hacía 15 años desde la última vez que había jugado una partida seria. 15 años. Tenía 16 cuando ganó el Campeonato Nacional Juvenil. El gimnasio estaba lleno, 200 personas observando la final. Jugaba contra Julio Gómez, un joven de Ciudad de México, de 19 años, favorito absoluto. La partida duró 4 horas. Sofía recordaba cada movimiento. Recordaba el silencio cuando sacrificó la dama en la jugada 32. Recordaba el murmullo que creció cuando el chico se dio cuenta de la trampa 5 movimientos después. Recordaba el apretón de manos, alzar el trofeo, ver a su padre en la primera fila con los ojos humedecidos. Don Fernando Morales le había enseñado a su hija a jugar a los 7 años. Tablero viejo de madera clara, piezas gastadas que habían sido de su abuelo.
Jugaban todas las noches después de cenar, en la mesa de la cocina. Sofía perdía siempre los primeros meses, luego empezó a empatar, luego a ganar. A los 10 ganó el primer torneo escolar, a los 12 el regional, a los 14 fue llamada a la selección estatal. Los entrenadores hablaban de potencial olímpico. Universidades estadounidenses le enviaban cartas. Sofía tenía una carpeta llena de invitaciones, propuestas, contactos. El futuro era nítido. Entonces, su padre sufrió el primer infarto. Sofía tenía 17. Acababa de regresar del Sudamericano, tercer lugar, el mejor resultado de México. Encontró a su madre en el pasillo del hospital, sentada en una silla de plástico azul, con las manos temblando. Fernando había sobrevivido, pero su corazón estaba débil. Una cirugía muy cara, medicamentos costosos, seguimiento médico permanente. Su madre trabajaba de cocinera en un restaurante, ganaba poco. Su padre era pensionado, ganaba menos aún. Sofía pasó 3 noches sin dormir bien. Miraba las invitaciones de universidades extranjeras, los contactos de entrenadores, el calendario de torneos del año siguiente. Luego miraba las cuentas del hospital apiladas sobre la mesa de la sala. No le dijo nada a nadie, simplemente dejó de responder correos, dejó de ir a los entrenamientos, dejó de renovar su inscripción en la federación, consiguió un empleo en una tienda de ropa, luego en un restaurante, después en una empresa de limpieza. El sueldo iba directo a medicinas, consultas, exámenes. Su padre mejoró. Despacio, pero mejoró. Sofía guardó el tablero dentro del armario de su cuarto. Puso los trofeos en una caja de cartón en lo alto del guardarropa. Dejó de abrir correos de la federación. Dejó de seguir torneos. Dejó de pensar en aperturas, variantes, finales de partida. Dejó de jugar. Meses después, un exentrenador la llamó. Preguntó por qué había desaparecido. Sofía dijo que había renunciado. Él preguntó por qué. Ella dijo que tenía otros planes. Él intentó convencerla. Ella dio las gracias y colgó. Nadie volvió a llamar. El ajedrez siguió sin ella. Los torneos continuaron. Nuevos prodigios emergieron. El nombre de Sofía Morales fue olvidado. En las listas de promesas perdidas. En las conversaciones de ¿te acuerdas de aquella chica que...? En las estadísticas de talentos que se esfumaron. Ahora vivía en un apartamento pequeño con su padre. Su madre había muerto 3 años atrás. Cáncer rápido, 2 meses desde el diagnóstico hasta el final. Sofía cuidaba de don Fernando sola. Él tenía 67 años, caminaba lento, se fatigaba fácil, pero estaba vivo. El tablero seguía en el armario. Sofía abría la puerta a veces cuando su padre dormía. Miraba la caja de madera. No la sacaba, no la abría, solo miraba. Luego cerraba el armario y se iba a lavar platos, ordenar la casa, preparar la comida del día siguiente. Se despertaba a las 5 de la mañana. Preparaba café, dejaba los medicamentos separados, escribía una nota para su padre, tomaba el autobús, llegaba a la oficina a las 7, limpiaba 17 pisos, baños, salas, cocinas, pasillos. Volvía a casa a las 6 de la tarde, hacía la cena, ayudaba a su padre a bañarse, se sentaba con él a ver televisión, dormía a las 10:30 y recomenzaba al día siguiente. No era la vida que había planeado, pero era la vida que había salvado a su padre. Y eso valía cada torneo que nunca jugó, cada trofeo que nunca ganó, cada partida que nunca disputó. Sofía parpadeó. El tablero de la sala de reuniones estaba frente a ella, Ricardo al otro lado, sudando, ejecutivos alrededor, grabando. Ella tenía una ventaja decisiva, 3 movimientos para el jaque mate. Por primera vez en 15 años, Sofía sintió el peso de las piezas en sus manos otra vez. Y se dio cuenta de que nunca lo había olvidado realmente. Sofía movió la torre a la 7ª fila. Ricardo miró la pieza, luego el resto del tablero. Sus peones estaban atrapados en la base. El rey estaba arrinconado.
La torre de Sofía controlaba toda la línea, cortando cualquier posibilidad de escape. Interesante, dijo la palabra despacio, intentando sonar analítico. Sofía no respondió. Esperó. Ricardo avanzó el peón lateral, tratando de crear espacio. Sofía trajo la dama a la columna abierta, duplicando la presión. Ahora, 2 piezas mayores en la 7ª fila. Una posición que cualquier manual de ajedrez llamaría dominación absoluta. Uno de los ejecutivos, Benjamín Páez, se acercó más. Él jugaba ajedrez. No bien, pero lo suficiente para reconocer lo que estaba viendo. Eso no era suerte de principiante, era técnica de maestra. Ricardo levantó la mano, frotándose la cara. Miró el reloj en la pared. 12 minutos desde el inicio de la partida. Parecía 1 hora. ¿Quieres agua ahora?, preguntó de nuevo, forzando la amabilidad. Estoy bien, gracias. Su voz era baja, neutra, sin emoción. Ricardo tomó su propia botella, bebió la mitad. La devolvió a la mesa con demasiada fuerza. El sonido resonó en el silencio. Movió el caballo intentando cambiar piezas para aliviar la presión. Sofía rechazó el intercambio y reposicionó la dama en una casilla aún más agresiva. Ricardo sintió el estómago contraerse. Cada respuesta de ella era perfecta. No buena, perfecta. Dijiste que jugaste nacionales. Ricardo intentó una conversación. ¿Qué año? 2010. ¿Ganaste algo? Sofía lo miró por primera vez desde que la partida había comenzado de verdad. Gané el Nacional Juvenil. El silencio que cayó sobre la sala fue distinto, pesado. Benjamín cruzó miradas con otra ejecutiva. Ella tenía el celular apuntando al tablero, grabando. Ricardo no lo vio. Estaba ocupado procesando la información. Campeona nacional. Había invitado a una campeona nacional a jugar, como una burla. Eso es impresionante. Ricardo se aclaró la garganta. Muy impresionante. ¿Por qué no seguiste con esa carrera? Sofía volvió a mirar el tablero. La vida cambió. Entiendo, dijo. Obviamente no entendía nada. Bueno, es un honor jugar contra alguien de tu nivel. Mentira obvia. Estaba tratando de salvar la cara. 3 ejecutivos estaban con sus celulares ahora. Otros 2 se habían acercado a la puerta asomándose. La noticia se estaba esparciendo. El jefe está jugando ajedrez contra la empleada de limpieza y va perdiendo feo. Ricardo movió el alfil, atacando un peón. Sofía ignoró el ataque y movió la torre a la 8ª fila. Jaque. Ricardo tuvo que mover el rey. Ella capturó el peón del otro extremo del tablero, exponiendo aún más a su rey. Juegas muy bien. Ricardo intentó de nuevo, tono más alto ahora, más histriónico, queriendo que los demás escucharan. Muy bien, en serio. ¿Quién fue tu entrenador? Maestro Rivera, de San Andrés. ¿Rivera? Ricardo repitió el nombre como si lo conociera. No lo conocía. Excelente, excelente entrenador. Sofía no confirmó ni negó. Movió el caballo a una casilla central. La pieza amenazaba 3 puntos a la vez. Ricardo estudió el tablero durante 30 segundos. Sus manos empezaron a temblar ligeramente. Las escondió debajo de la mesa. No había buena defensa. Cualquier movimiento que hiciera perdía material o posición. Él optó por perder el peón, intentando mantener las piezas mayores. Sofía capturó e inmediatamente reposicionó el caballo para atacar de nuevo. Ricardo respiró hondo. ¿Quieres una pausa?, ofreció. Podemos parar 5 minutos, tomar un café. No es necesario, señor. Podemos seguir. La palabra señor sonaba extraña ahora. Lo estaba destrozando en el tablero, pero aún lo llamaba señor. Ricardo no sabía si eso era humildad o ironía silenciosa. Él avanzó la dama, tratando de crear una amenaza sobre el rey de ella. Sofía simplemente retrocedió el rey una casilla, salió de la línea y movió la torre para bloquear cualquier ataque futuro. 2 propósitos en un solo movimiento. Economía perfecta.
Benjamín se cruzó de brazos, observando. Había visto a Ricardo humillar a personas antes. Muchas veces, siempre con el mismo tono condescendiente, siempre con audiencia. Generalmente la víctima era un ejecutivo junior, un pasante, algún analista que había fallado una proyección. Nunca era justo, nunca era necesario. Era solo Ricardo demostrando poder. Ahora la situación se había invertido. Ricardo atacó de nuevo, un movimiento desesperado. Sofía defendió y contraatacó en la misma respuesta. Su dama quedó atrapada. Si se movía para seguir presionando, perdía la dama. Si retrocedía, perdía 2 peones y la iniciativa total. Él retrocedió. Sofía capturó los peones. Ahora tenía 4 peones de más. Torre dominante, dama activa, rey seguro. Ricardo tenía el rey expuesto. Piezas descoordinadas, sin plan, sin esperanza. Ricardo comenzó y se detuvo. Intentó de nuevo. Eres realmente excepcional. Sofía finalmente lo miró con algo más que neutralidad. Había una profundidad allí. Algo entre tristeza y fuerza, como si estuviera pensando en todas las partidas que nunca jugó, todos los torneos que nunca disputó, todas las veces que había sido invisible en ambientes como ese. Gracias, señor. Ella movió la dama a la diagonal larga, amenaza directa sobre el rey. Ricardo bloqueó con el alfil. Sofía sacrificó el caballo, forzando un intercambio. Cuando el tablero se estabilizó 3 movimientos después, ella tenía un final técnicamente ganador. Torre, dama y 4 peones contra torre, dama y 1 peón. Su rey expuesto, el de ella seguro. Cualquier jugador con más de 1800 de rating se rendiría. Ricardo lo sabía, pero no podía rendirse. No delante de todos, no siendo grabado. Tenía que jugar hasta el final, tenía que recibir el mate, tenía que aceptar la derrota completa. Miró a Sofía. Ella esperaba, manos en el regazo, postura erguida. No había triunfo en su rostro, ni rabia, ni venganza, solo dignidad. Silenciosa, profunda, inquebrantable. Ricardo percibió algo. Ella no estaba haciendo esto para humillarlo. Estaba jugando porque la habían invitado. Estaba terminando la partida porque era lo correcto. Estaba mostrando respeto por el juego, no desprecio por el oponente. Eso, de alguna manera, lo hacía todo peor. Él movió la torre sin mirar bien. Sofía respondió con una secuencia de 3 jugadas que empujaron su rey al centro del tablero. Posición de mate inminente. Ricardo intentó escapar, pero cada casilla estaba controlada. Torre, dama, peones trabajando juntos como un engranaje perfecto. 6 personas estaban en la sala ahora. Silencio total. Solo el sonido del aire acondicionado y la respiración pesada de Ricardo. Sofía puso la mano sobre la dama, dudó un segundo y luego la movió a la casilla final. No dijo nada. No era necesario. Ricardo miró el tablero. El mate estaba allí. Inevitable en 3 movimientos. Podía ver exactamente cómo iba a suceder. No había defensa, no había milagro, no había salida. Había perdido. Completamente. Ricardo movió el rey una casilla a la izquierda. Sofía avanzó el peón. Él bloqueó con la torre. Ella acercó la dama. Él intentó crear un contrajuego en el flanco opuesto, pero Sofía había calculado 4 movimientos por delante. Cuando él se dio cuenta, ya estaba perdiendo más material. La puerta de la sala se abrió lentamente. 2 personas de contabilidad miraron hacia adentro. Benjamín asintió con la cabeza, indicando que podían pasar. Entraron sin hacer ruido. Se quedaron cerca de la pared de cristal. Ricardo se pasó la mano por el cabello. Miró el tablero durante 45 segundos antes de moverse. Sofía respondió en 6. La diferencia de tiempo se estaba volviendo embarazosa. Cada duda suya amplificada por el silencio. Cada respuesta rápida de ella subrayando la distancia de habilidad. ¿Cuánto tiempo hace que no juegas?, preguntó Ricardo con la voz un poco ronca. 15 años. Alguien en la sala contuvo la respiración.
15 años sin jugar y aún así destrozando a un CEO que probablemente jugaba online todas las semanas. La información circuló en miradas silenciosas entre los presentes. Ricardo movió la dama lejos de la presión. Sofía inmediatamente ocupó la casilla que él había dejado libre, centralizando la torre, una posición que cualquier computadora evaluaría como ventaja decisiva. Él intentó atacar con el peón pasado, una última esperanza de complicación. Ella bloqueó con el rey, 3 movimientos sencillos y el peón se volvió inofensivo. Sofía miró las piezas en el tablero y sintió algo extraño. No era felicidad exactamente, era reconocimiento, como reencontrar a un amigo después de años de silencio y percibir que la conexión aún existía. Cada patrón del tablero se revelaba a ella con claridad cristalina. Las variantes se desplegaban en su mente automáticamente. Veía 3, 4, 5 movimientos por delante sin esfuerzo. El talento no había muerto, solo había esperado. Ricardo respiró hondo, demasiado audible. Intentó disimular pasándose la mano por la cara, pero todos lo notaron. Estaba perdiendo la compostura. El hombre que 15 minutos antes humillaba a sus subordinados, ahora transpiraba bajo la presión de una empleada que ganaba el sueldo mínimo. Sofía movió el caballo. Ataque doble. Ricardo tendría que perder la torre o quedar en una posición aún peor. Eligió perder la torre. Cuando las piezas fueron intercambiadas, Sofía quedó con dama, 4 peones y rey activo contra dama, 2 peones y rey acorralado. 3 personas más entraron en la sala. Ahora había 12 espectadores. La pared de vidrio tenía gente afuera también, mirando a través de la transparencia. La voz se había corrido por el piso. «Tienes que ver esto». Benjamín se cruzó de brazos, observando a Ricardo. ¿Cuántas veces había visto al jefe hacer exactamente eso con otras personas? Invitar a alguien a una conversación rápida que se convertía en humillación pública. Burlarse del error de alguien delante de todos. Usar el poder como herramienta de intimidación. Benjamín se había quedado callado todas las veces. Todos se habían quedado. Ahora era diferente. Ricardo atacó con la dama, un movimiento agresivo pero incorrecto. Sofía simplemente intercambió damas. El tablero quedó en un final de peones, 4 contra 2, rey activo contra rey pasivo. Cualquier niño de club de ajedrez sabría el resultado. Ricardo se detuvo, comenzó de nuevo. Tienes muy buena técnica de finales. Gracias. Sofía avanzó el primer peón. Ricardo intentó bloquear con el rey, pero ella había calculado la carrera de tiempo. Él no llegaría a tiempo. 2 movimientos después, Ricardo también se dio cuenta. Se detuvo con la mano sobre el rey, dudó, miró a Sofía. «Pudiste haber sido profesional». No era una pregunta, era una afirmación. Sofía no respondió de inmediato. Movió el segundo peón, apoyando al primero. Estructura sólida, imparable. Ricardo retrocedió el rey, tratando de ganar tiempo, pero no había tiempo que ganar. «Pude», dijo Sofía en voz baja. «¿Qué pasó?» Ella lo miró. Por primera vez había algo más que neutralidad en su mirada. No rabia, no resentimiento. Solo el cansancio de quien ha cargado un peso por mucho tiempo. «Mi padre se enfermó. Alguien tenía que trabajar». El silencio que cayó fue diferente de todos los anteriores. Pesado de verdad. Ricardo abrió la boca, la cerró, sin saber qué decir. Una ejecutiva cerca de la puerta apretó los labios, con los ojos brillantes. Sofía avanzó el tercer peón. Ricardo miró el tablero. 3 peones marchando hacia la promoción. Su rey demasiado lejos para detenerlos a todos. Tendría que elegir cuál dejar pasar. No importaba cuál eligiera. Sofía promovería uno. Usaría la nueva dama para cazar sus peones y daría mate en menos de 10 movimientos. Él lo sabía. Ella sabía que él lo sabía. Todos en la sala lo sabían. Ricardo movió el rey mecánicamente. Sofía avanzó un peón más. Él bloqueó.
Ella usó el otro peón para atacar. Él retrocedió. Ella avanzó los tres al mismo tiempo, imparable como la marea. La respiración de Ricardo era audible ahora, no pesada, sino irregular. Miraba el tablero como quien mira un accidente inevitable sucediendo en cámara lenta. Cada movimiento de Sofía era preciso, eficiente, irrefutable. Sofía sentía un hormigueo en las manos. Hacía tanto tiempo desde que había sentido el peso de una partida, la claridad de un plan ejecutado a la perfección, la satisfacción silenciosa de ver el tablero rendirse a la lógica. No se había dado cuenta de cuánto lo extrañaba. Ricardo sacrificó el peón, tratando de detener uno de los de ella. Sofía capturó y promovió el otro peón a dama. Ahora tenía dama y 3 peones contra 2 peones solitarios. Él bajó los hombros. El juego había terminado en todo excepto en los movimientos formales. «Eres brillante», dijo Ricardo, y por primera vez sonó genuino. Sofía puso la dama en la columna central. «Gracias, señor». La sala tenía 15 personas ahora. Silencio absoluto. Solo el sonido del aire acondicionado y el movimiento suave de piezas sobre la madera. Sofía dio jaque. Ricardo movió el rey. Ella dio jaque de nuevo. Él se movió a la esquina. Ella acercó su rey, cerrando el cerco. Cada movimiento suyo era una lección. Técnica pura, sin prisa, sin desperdicio. El tipo de ajedrez que los profesores usan para enseñar a los principiantes cómo deben jugarse los finales. Precisión absoluta. Ricardo tenía 3 movimientos antes del mate inevitable. Movió el rey. Sofía avanzó el suyo. Él movió de nuevo. Ella posicionó la dama. Su última oportunidad de posponer el final. Él miró el tablero, a Sofía de vuelta al tablero. «Yo», comenzó. Sofía esperó. Ricardo bajó la mano. «Pido disculpas». No fue histriónico. Fue bajo, casi inaudible. Pero en la sala silenciosa todos escucharon. Sofía inclinó la cabeza ligeramente. No dijo «acepto». No dijo «está bien». Solo reconoció. Y puso la mano sobre la dama por última vez. Sofía sostuvo la dama, lista para moverla a la casilla final. «Espera». Ricardo levantó la mano. Sofía se detuvo, lo miró. Él miró el tablero, luego a los 15 espectadores alrededor de la sala, después a los celulares que grababan. «Mira», se aclaró la garganta. «Fue una partida excelente. Probaste tu punto. Yo probé el mío. ¿Qué tal si terminamos aquí? Tengo una reunión importante en 5 minutos». Sofía bajó la mano. La dama aún entre sus dedos. «Aún no ha terminado, señor». «Técnicamente ya terminó». Ricardo forzó una sonrisa. «Cualquiera puede ver que ganaste. No es necesario formalizar. Jugaste brillantemente, lo reconozco, todos lo reconocen. Podemos llamarlo un empate técnico y... Usted me invitó a jugar». La voz de Sofía era baja pero firme. «Yo acepté. Vamos a terminar la partida». Ricardo parpadeó. Miró a Benjamín, que mantuvo una expresión neutra. Miró a los otros ejecutivos. Nadie dijo nada. Algunos tenían los celulares apuntando directamente a él ahora, no al tablero, a él. «Sofía», Ricardo intentó un tono paternal. «Hiciste tu trabajo aquí de manera excepcional. Nadie va a olvidar esto, pero realmente necesito terminar la partida». Ella repitió. No había agresividad en su voz. No había desafío. Era simplemente una declaración de un hecho. Había sido invitada a jugar ajedrez. Estaba jugando ajedrez. La partida no había terminado. Ricardo sintió que su rostro se calentaba. Miró el tablero. 3 movimientos para el mate. Sabía exactamente cómo sería. Sofía pondría la dama en la diagonal. Él se vería obligado a mover el rey. Ella daría jaque con su rey, bloqueando la huida, y luego mate en la siguiente jugada. Patrón básico, humillante. «No hay razón para...» comenzó. «Sí la hay». Sofía lo interrumpió por primera vez. El silencio que cayó fue cortante. Nadie interrumpía a Ricardo Henao.
no en reuniones, no en presentaciones, no en conversaciones casuales. Él abrió la boca, pero Sofía continuó antes de que pudiera hablar. Usted me invitó como una broma, delante de todos, para usarme como ejemplo de incompetencia. Hablaba despacio, cada palabra medida. No me reí, no me quejé. Acepté jugar porque usted lo pidió. Ahora usted quiere parar porque se dio cuenta de que va a perder horriblemente. Ricardo se puso pálido. Yo no... Va a perder horriblemente, Sofía repitió, más bajo. Delante de todos, siendo grabado. Y quiere parar antes del final para no pasar vergüenza completa. Benjamín se mordió el labio para no sonreír. Otros en la sala intercambiaron miradas. Alguien susurró algo a la persona de al lado. Los celulares seguían grabando. Ricardo respiró profundamente por la nariz. Estás distorsionando la situación. Estoy repitiendo lo que sucedió. Sofía colocó la dama de vuelta en la casilla donde estaba. Usted hizo una invitación pública. Yo la acepté públicamente. Vamos a terminar públicamente. La palabra públicamente resonó 3 veces como un martillo. Ricardo sintió el sudor en su nuca. Miró los rostros alrededor de la sala. Nadie se estaba riendo ya. Algunos parecían incómodos, otros parecían satisfechos, como si estuvieran viendo la justicia ocurrir en tiempo real. Está bien, dijo Ricardo entre dientes. Vamos a terminar. Él movió el rey a la única casilla disponible. Sofía puso la dama en la diagonal. Jaque. Él movió el rey de nuevo. Arrinconado. Ella avanzó su rey, bloqueando la huida. Jaque, dijo Sofía en voz baja. Ricardo miró el tablero. Última jugada. Podía mover el rey a la única casilla libre. Entonces Sofía daría mate con la dama. O podía intentar bloquear con el peón, pero ella capturaría el peón con la dama, y sería mate de todos modos. No había salida. No había milagro, no había nada excepto aceptar. Él movió el rey. Sofía posicionó la dama en la casilla final. No dijo nada. No era necesario. El rey de Ricardo estaba acorralado. No podía ir a ninguna casilla. La dama controlaba todo. El rey de Sofía bloqueaba la fuga. Mate clásico de dama y rey. Jaque mate. Ricardo se quedó mirando el tablero durante 5 segundos completos. Luego extendió la mano por encima de la mesa. «Felicidades». Sofía miró la mano extendida. Luego a Ricardo. Había algo en su rostro que no estaba allí antes. No era solo derrota. Era humillación. El tipo de humillación que él había infligido a otros decenas de veces. Y ahora estaba del otro lado. Ella le estrechó la mano. Firme, breve, profesional. Gracias por la partida, señor. Sofía se levantó, arregló las piezas en el tablero, puso cada una en su lugar correcto con cuidado. Cerró el estuche de cuero y lo empujó hacia el lado de Ricardo. Luego se giró para irse. «Espera». Benjamín dio un paso adelante. Sofía se detuvo. Benjamín la miró, luego a Ricardo, luego de vuelta a ella. «¿Cómo dijiste que te llamas?» «Sofía Morales». «Sofía», Benjamín repitió como si lo grabara. «¿Trabajas en este piso?» «Trabajo en todos los pisos, señor». «Limpieza general». «¿Desde cuándo?» 3 años en esta empresa». Benjamín asintió lentamente. Miró a Ricardo, que estaba sentado inmóvil, mirando el tablero cerrado. Luego miró los celulares que aún filmaban. «¿Alguien puede enviarme este video?», preguntó Benjamín en voz alta. 4 personas levantaron la mano. Benjamín sonrió de lado. «Envíenmelo ahora». Ricardo levantó la cabeza bruscamente. «Benjamín, ¿esto no es necesario?» Benjamín lo interrumpió. «Estoy de acuerdo, pero sucedió. Y todos lo vieron, y todos lo grabaron». Hizo una pausa. «Y todos lo van a recordar». La amenaza era clara. No para Sofía, para Ricardo. El video existía. Los testigos existían. La historia iba a circular. No había forma de enterrarla.
Ricardo cerró los ojos por un segundo. Cuando los abrió, había endurecido su rostro en una máscara de indiferencia forzada. Claro, no hay problema. Se levantó. Sofía jugó excepcionalmente. Todos aprendimos algo hoy. Nadie respondió. Ricardo tomó el estuche de ajedrez, lo puso bajo el brazo y salió de la sala sin mirar a nadie. La puerta se cerró tras él con un suave clic. Sofía se quedó parada cerca del carrito de limpieza. Benjamín se acercó, voz baja. ¿Tienes tarjeta de presentación? No, señor. ¿Puedes darme tu número de teléfono? Sofía dudó. Benjamín sacó su celular, abrió nuevos contactos. No voy a perjudicarte, dijo. Lo prometo. Sofía dictó el número. Benjamín lo guardó como Sofía Morales, ajedrez. Se lo mostró a ella. Te llamaré en 2 días. No es una amenaza, no es un problema, es solo una conversación. Sofía asintió. Benjamín regresó con los otros ejecutivos, que comenzaron a salir de la sala en silencio. Pronto solo quedaron Sofía y el carrito de limpieza. Ella miró el lugar donde había estado el tablero, donde había ocurrido su primera partida seria en 15 años, donde se había probado a sí misma que el talento no había muerto. Solo había esperado. Sofía tomó el paño de limpieza y volvió a pasarlo por el vidrio donde se había detenido 20 minutos atrás, como si nada hubiera pasado. Pero todo había pasado. El video llegó a la junta ejecutiva antes de las 9 de la mañana siguiente. Benjamín se lo había enviado a 3 directores durante la noche. No como chisme, como evidencia. Adjuntó un informe de 2 páginas documentando otros incidentes similares de los últimos 18 meses. Comentarios despectivos en reuniones. Bromas sobre subordinados. Uso del poder para humillar. A las 8:15, la directora de Recursos Humanos, Andrea Rojas, llamó a Benjamín. Mi oficina. Ahora. A las 8:40, Andrea convocó una reunión de emergencia con 3 miembros de la Junta. A las 9:10 llamaron a Ricardo. A las 9:20 llamaron a Sofía. Sofía estaba limpiando el piso 12 cuando sonó el teléfono. Número desconocido. Atendió con recelo. ¿Sofía? Habla Andrea Rojas. RROHH. Ejecutivo. Necesito que vengas al piso 25, sala de conferencias principal. Yo... ¿hice algo malo? No, no hiciste nada malo. Ven, por favor. Sofía dejó el carrito con la supervisora y subió en el ascensor. Manos temblorosas. Intentó entender qué estaba pasando. Quizás era un despido, quizás Ricardo se había quejado de ella. Tal vez había inventado alguna historia sobre falta de respeto, insubordinación. Las puertas del ascensor se abrieron en el piso 25. Alfombra gris oscuro, paredes de vidrio, vista de toda la ciudad. Sofía nunca había estado allí. Caminó despacio hasta la sala de conferencias. La puerta estaba entreabierta. Tocó suavemente. ¡Adelante! Sofía empujó la puerta. Sala enorme, mesa de reuniones para 20 personas. Solo 5 estaban presentes. Andrea, una mujer de unos 50 años, traje negro. Benjamín, 2 hombres mayores de saco, miembros de la junta directiva, y Ricardo, sentado al otro lado, con el rostro inexpresivo. Sofía, siéntate aquí. Andrea señaló una silla cerca de ella, lejos de Ricardo. Sofía se sentó, manos en el regazo. Corazón acelerado. Andrea abrió su laptop, giró la pantalla para que todos pudieran ver. Presionó play. El video comenzó. Imagen temblorosa de celular, pero audio claro. Ricardo diciendo, mi perro tomaría mejores decisiones. Ricardo señalando a Sofía. Hasta ella probablemente tomaría mejores decisiones. Risas. La invitación a jugar ajedrez. Sofía observó su propia victoria sobre Ricardo en velocidad acelerada. Vio el rostro de él cambiar de confianza a nerviosismo, a derrota. Se vio a sí misma arreglando las piezas al final, diciendo, «Gracias por la partida, señor». El video terminó. Andrea cerró la laptop. «Sofía, ¿puedes contarnos qué pasó ayer?» Sofía miró a Ricardo. Él evitó su mirada.
Ella volvió a Andrea. El señor Henao me invitó a jugar ajedrez. Yo acepté. Jugamos. Yo gané. ¿Él te invitó como una broma? Sofía dudó. Sí. ¿Para humillar a su equipo delante de ti? Creo que sí. Uno de los hombres de la junta, de cabello canoso, se inclinó hacia adelante. Sofía, ¿juegas ajedrez profesionalmente? No, señor. Jugué cuando era joven. Competitivamente. Paré hace 15 años. ¿Por qué? Mi padre se enfermó. Necesité trabajar. El hombre asintió lentamente. Miró a Ricardo. Ricardo, ¿sabías esto cuando la invitaste? No. Ricardo respondió secamente. ¿Preguntaste si ella sabía jugar antes de invitarla públicamente? Le pregunté si jugaba ajedrez. Ella dijo que sí. Y cuando te diste cuenta de que ella era mucho mejor que tú, ¿intentaste terminar la partida antes del final? Ricardo apretó la mandíbula. Yo tenía un compromiso. ¿Compromiso? El hombre repitió sin emoción. Miró a Benjamín. ¿Estuviste presente? Estuve. ¿Qué viste? Benjamín respiró hondo. Vi a Ricardo humillando al equipo. Vi que usó a Sofía como ejemplo de incompetencia sin saber nada de ella. Vi que la invitó a jugar como una burla. Vi que ella lo destruyó en el tablero. Vi que él intentó detener el juego cuando se dio cuenta de que iba a perder. Vi a Sofía exigir que terminaran. Y vi a Ricardo ser forzado a aceptar la derrota completa delante de 15 personas. Silencio. Andrea se giró hacia Sofía. ¿Te sentiste presionada a aceptar la invitación? Sofía pensó. Sí. ¿Sentiste que serías castigada si te negabas? No sé, tal vez. ¿Te sentiste humillada? Sofía miró sus propias manos. Me sentí invisible, como un objeto de burla, como si 15 años de trabajo honesto no significaran nada. Su voz era baja pero firme. Andrea tomó nota. Ricardo se movió en la silla. Yo no quise... ¿No quisiste qué? El segundo hombre de la junta, más joven, cortó. ¿No quisiste humillarla? La llamaste ejemplo de incompetencia, delante de subordinados, siendo grabado. Hiciste exactamente lo que querías hacer. Ricardo abrió la boca, la cerró. El hombre continuó. Este es el cuarto incidente documentado en 18 meses. Llamaste a un analista junior, estadísticamente analfabeto, en una reunión de 40 personas. Te burlaste de la voz de una pasante con acento regional. Dijiste que el personal de contabilidad probablemente reprobó matemáticas básicas. Hizo una pausa. Todo documentado, todo atestiguado, todo ignorado hasta ahora. Ricardo palideció. Esto es una exageración, son bromas, Bromas. Andrea repitió con tono cortante. ¿Crees que usar el poder institucional para humillar a personas públicamente es una broma? Ricardo no respondió. Andrea miró a Sofía. Sofía, ¿quieres presentar una queja formal? Sofía parpadeó. No había pensado en eso. Yo... no sé. Tienes derecho. Tenemos un protocolo para el acoso moral. Puedo explicarte. Espere. Sofía interrumpió suavemente. Todos la miraron. Ella respiró hondo. Yo no quiero destruir a nadie, solo quiero ser tratada con respeto. Quiero que empleados como yo sean vistos, no como una broma, no como un ejemplo de incompetencia, como personas. La frase salió simple, pero cayó como un peso en la sala. El hombre de cabello canoso se reclinó. Ricardo, ¿tienes algo que decirle a Sofía? Ricardo la miró por primera vez desde que la reunión había comenzado. Había algo en su rostro, no exactamente vergüenza, sino el reconocimiento de un error que no podía deshacerse. Pido disculpas, dijo. Estaba equivocado, completamente equivocado. Te usé de manera injusta, fui irrespetuoso y pagué el precio. Sofía sintió. No dijo acepto, pero reconoció. Andrea cerró la laptop. Ricardo, estás suspendido por 2 semanas, sin sueldo. Cuando regreses, pasarás por un entrenamiento obligatorio de liderazgo y ética. Cualquier nuevo incidente resultará en despido inmediato. Hizo una pausa. Puedes irte. Ricardo se levantó, tomó su saco y salió sin mirar a nadie. La puerta se cerró.
El hombre más joven de la junta miró a Sofía. Sofía, la empresa te debe una disculpa. Oficiales, fallamos en protegerte a ti y a otros empleados de un ambiente hostil. Esto va a cambiar. Sofía no sabía qué decir. Andrea continuó. Implementaremos un canal anónimo de denuncias. Entrenamiento obligatorio para todo el liderazgo. Revisión de la cultura corporativa. Hizo una pausa. Y queremos ofrecerte algo. ¿Ofrecer? Un programa de desarrollo interno. Para empleados con talentos no utilizados. Serías perfecta para ayudarnos a diseñarlo. Sofía parpadeó. Yo limpio oficinas. Eres campeona nacional de ajedrez, dijo Benjamín, y mereces la oportunidad de ser más que invisible. Sofía sintió un nudo en la garganta. No era una oferta de ascenso, no era caridad, era reconocimiento. Por primera vez en 15 años, alguien la veía de verdad. Se detuvo, respiró hondo. ¿Puedo pensarlo? Claro, Andrea sonrió, pero piénsalo con cariño. El talento desperdiciado es un crimen. Sofía se levantó, estrechó la mano de todos. Cuando llegó a Benjamín, él sostuvo su mano un segundo más. Gracias por no rendirte en la partida, dijo en voz baja. Sofía salió de la sala, bajó en ascensor, regresó al piso 12 donde la esperaba el carrito. Tomó el paño de limpieza, pero por primera vez en años no se sintió invisible. Sofía llamó a Andrea 3 días después. Acepto, quiero participar en el programa. El lunes siguiente tuvo su primera reunión oficial, no como empleada de limpieza, como consultora interna de desarrollo de talentos. El cargo vino con un aumento de sueldo del 40%. No era riqueza, pero era dignidad. Sofía continuó limpiando oficinas, no porque fuera obligada, sino porque quiso. Medio tiempo ahora, 3 días a la semana. El resto del tiempo trabajaba con Andrea y un pequeño equipo diseñando el programa piloto. El objetivo era simple: identificar empleados con habilidades ocultas. El guardia de seguridad que hablaba 4 idiomas. La recepcionista que tenía un título de ingeniería, pero nunca consiguió trabajo en el área. El personal de mantenimiento con certificaciones técnicas olvidadas en cajones. Sofía entrevistó a 17 personas el primer mes. Cada conversación revelaba una historia similar a la suya. Talento interrumpido por necesidad, sueño pospuesto por la supervivencia, capacidad invisible por falta de oportunidad. Ella se aseguró de llevar a cabo las entrevistas en su uniforme de limpieza. Quiero que sepan que soy como ustedes, decía al comienzo de cada conversación, y que este no tiene por qué ser el final de la historia. El programa fue lanzado oficialmente 6 semanas después de la partida de ajedrez. Nombre simple: talentos ocultos. 5 empleados en el piloto. Sofía coordinaba junto a Andrea. Crearon un sistema de mentoría interna, becas parciales de estudio, horarios flexibles para quienes quisieran estudiar. El primer graduado fue Javier, un guardia nocturno que había comenzado un curso de programación a los 43 y renunciado por falta de tiempo. Terminó el curso en 8 meses y fue transferido a TI como analista junior. La segunda fue Clara, de limpieza como Sofía, que había tocado el violín profesionalmente antes de tener 3 hijos sola. La empresa patrocinó clases y ella comenzó a dar recitales en eventos corporativos. La historia circuló. Un periódico local hizo un reportaje. Empresa transforma empleados invisibles en talentos visibles. Sofía fue entrevistada. Habló de la partida de ajedrez, de su padre, de los 15 años perdidos, que en realidad no lo habían sido, solo pausados. Ricardo no regresó a la empresa después de la suspensión. Presentó su renuncia en la 3ª semana. Nadie preguntó mucho. Benjamín asumió el cargo temporalmente, luego permanentemente. La vida de Sofía cambió en olas. Primero el dinero.
cuentas pagadas a tiempo, medicinas de su padre sin tener que elegir cuál comprar primero, nevera llena, pequeños lujos como un taxi cuando llovía, ropa nueva sin ser de segunda mano, cenar fuera una vez al mes. Luego, el tiempo. Con medio tiempo de limpieza y un salario mayor, Sofía tenía las tardes libres, las usaba para cuidar mejor a su padre, llevarlo a caminar, sentarse con él en la plaza, cocinar comidas más elaboradas, y los miércoles por la noche volvió a jugar ajedrez, club local, a 3 cuadras del apartamento, lugar simple, mesas de madera vieja, ruidosos relojes mecánicos. Sofía llegó la primera noche con timidez, pensando que lo había olvidado todo. Ganó las 4 partidas. El coordinador del club, un hombre de 60 años llamado Maestro Gutiérrez, la observó jugar. Después de la 4ª victoria, se acercó. ¿Ya has competido? Hace mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo? 15 años. Gutiérrez arqueó las cejas. Deberías volver a competir. Sofía rió. Tengo 38 años. Ya no soy un prodigio. El talento no envejece, solo madura. 3 meses después, Sofía participó en su primer torneo oficial en 15 años. Regional abierto, 50 jugadores. Terminó en 5º lugar. Perdió en las semifinales contra un chico de 16 años que le recordó a sí misma. Rápido, agresivo, confiado. Le estrechó la mano al final. Llegarás lejos. Usted también jugó muy bien, dijo él, educado. Sofía sonrió. Ella no iba a llegar lejos. Ya no. Pero no lo necesitaba, había llegado donde tenía que llegar. En casa le contó del torneo a su padre. Don Fernando estaba sentado en el sillón de la sala, una nueva manta sobre las piernas, una taza de té en las manos. Escuchó todo en silencio, con una pequeña sonrisa en el rostro. Estoy orgulloso de ti. Terminé en 5º, papá. No se trata del 5º lugar, dijo Fernando, se trata de que regresaste. Sofía se sentó en el brazo del sillón, apoyó la cabeza en el hombro de su padre. Se quedaron así un rato, en silencio cómodo. En la mesa de la sala, el tablero viejo estaba abierto. Piezas organizadas para la partida del día siguiente. Sofía lo había sacado del armario 6 semanas atrás. No lo guardó de nuevo. Ahora se quedaba allí, siempre listo, siempre esperando. El teléfono sonó. Andrea. Querían expandir el programa Talentos Ocultos a otras sucursales de la empresa. Necesitaban que Sofía presentara el proyecto en Monterrey. Viaje de 2 días, hotel pagado, presentación para la dirección nacional. Sofía aceptó. Cuando colgó, su padre la miró con esa expresión que ella conocía desde niña. Orgullo mezclado con alivio. Alivio de ver a su hija finalmente recuperando un pedazo de lo que había sacrificado por él. No tenías por qué haber parado, dijo Fernando en voz baja. Lo sé, pero paraste. Paré. ¿Valió la pena? Sofía miró el apartamento pequeño pero ordenado. A su padre vivo, abrigado, bien. Al tablero en la mesa. Al teléfono aún caliente en su mano con una invitación profesional. A la vida que había construido con sus propias manos, pieza por pieza, jugada por jugada. Valió la pena, dijo. Y era verdad. 3 años después, Sofía estacionó su carro frente al edificio corporativo. Carro usado, pero de ella. Comprado con el dinero que le había sobrado después de pagar todas las cuentas. Tomó la carpeta del asiento trasero y entró por el portón principal. Buenos días, Sofía. El guardia la saludó. Buenos días, Adán. Ya no entraba por la entrada de servicio. Tenía una tarjeta de identificación de empleada administrativa ahora, con foto y nombre completo. Sofía Morales, coordinadora de desarrollo humano. El programa Talentos Ocultos estaba en 12 sucursales. 140 empleados habían participado. 73 habían sido ascendidos, transferidos o habían recibido becas. La empresa ganó un premio de responsabilidad social. Sofía dio conferencias en 3 congresos de RRHH, pero lo que más le importaba sucedía los jueves por la tarde.
Sala de entrenamiento del 10º piso, 16 tableros de ajedrez sobre mesas plegables. 32 niños sentados en parejas, hijos de empleados de 6 a 14 años. Sofía circulaba entre las mesas observando partidas, corrigiendo posturas, sugiriendo jugadas alternativas. ¿Viste lo que hizo? Sofía se detuvo detrás de un niño de 8 años. Abrió la columna de la torre. ¿Qué puedes hacer tú? El niño estudió el tablero, luego movió su propia torre a la columna. Eso. Ahora las dos torres se están comunicando. Ella había fundado el club 6 meses después de la partida contra Ricardo. Comenzó con 5 niños, ahora tenía lista de espera. Los padres pedían un lugar, algunos ofrecían pagar. Sofía siempre se negaba. El club era gratuito, siempre lo sería. En la esquina de la sala, don Fernando estaba sentado en un sillón cómodo, observando. Venía todos los jueves. Le gustaba ver a su hija enseñando, escuchar el sonido de las piezas golpeando la madera, el silencio concentrado de los niños pensando. Su corazón estaba mejor, no curado, pero estable. Medicinas nuevas, tratamiento adecuado, seguimiento regular. Sofía tenía seguro médico ahora. Bueno, su padre también. Chicos, 5 minutos, anunció Sofía. Los niños terminaron las partidas. Sofía los reunió a todos en el centro de la sala. La próxima semana hay torneo interno. Quien quiera participar pida autorización a sus padres. Miró los rostros atentos. Recuerden, el ajedrez no se trata de ganar siempre. Se trata de pensar, planear, respetar al adversario. ¿Entendido? ¡Entendido!, respondieron a coro. Los niños salieron en grupo ruidoso. Sofía comenzó a guardar los tableros. Don Fernando se acercó, caminando despacio, pero firme. Ellos te adoran. Ellos adoran el ajedrez. Sofía sonrió. Ellos te adoran porque les haces sentir importantes. Sofía se detuvo, el tablero en sus manos. Era verdad. Ella trataba a cada niño con seriedad. Escuchaba cuando hablaban, recordaba los nombres, las partidas anteriores, los pequeños avances. Hacía con ellos lo que nadie había hecho con ella cuando tuvo que parar. Les mostraba que eran vistos. Benjamín apareció en la puerta. Ahora era CEO oficial. ¿Puedo interrumpir? Claro. La Junta aprobó la expansión. Entró en la sala. 6 sucursales más, presupuesto duplicado. Y quieren que tú lo lideres a nivel nacional. Sofía puso el tablero sobre la pila. ¿Eso significa viajar más? Probablemente. Ella miró a su padre. Don Fernando asintió. Voy a estar bien, tú tienes que ir. Sofía respiró hondo. Entonces acepto. Benjamín sonrió y salió. Sofía terminó de guardar los tableros con la ayuda lenta de su padre. Cuando terminaron, él tomó el último tablero, el viejo de madera clara que había sido de su abuelo. ¿Este no lo guardas? Este se va conmigo a casa. Salieron del edificio juntos. En el estacionamiento, Sofía vio a un grupo de empleados de limpieza entrando por el portón lateral, uniformes azul marino idénticos. Ella saludó con la cabeza. Algunos le devolvieron el saludo. Una mujer joven, tal vez de 25 años, miró a Sofía con curiosidad, reconociéndola, pero sin saber de dónde. Sofía recordó esa mirada, de cuando ella era invisible, de cuando limpiaba cristales mientras los ejecutivos discutían números sin notar su presencia. Ahora era diferente. No porque hubiera dejado de limpiar. Todavía lo hacía una vez a la semana, por elección, sino porque había probado algo fundamental aquella tarde de hace 3 años, que la competencia no lleva uniforme, que el respeto no depende de un cargo, que la dignidad no puede ser arrebatada, solo ignorada, y que el talento, incluso olvidado por 15 años, no muere. Solo espera el momento justo para dar la jugada decisiva. Sofía puso el tablero en el asiento trasero del carro. Su padre entró en el lado del pasajero. Ella encendió el motor,
Miró por el retrovisor el edificio donde todo había cambiado, donde una partida de ajedrez se había transformado en algo más grande, en reconocimiento, en justicia, en un legado. Sofía sonrió y salió del estacionamiento. El juego nunca había terminado realmente, solo había comenzado de nuevo.